Damas y caballeros, bienvenidos al día número 5 de la guerra en Medio Oriente. Siéntense y prepárense. Por cómo van las cosas, podríamos estar en pie de guerra mucho tiempo. Esto también implica que podrían pasar semanas antes de que vea a mi familia fuera de este maldito estudio. La Guardia Revolucionaria Islámica declaró a principios de esta semana que ya no quedan líneas rojas. Se presentó como una declaración de determinación, una señal de que Teherán igualaría cualquier cosa que Washington y Jerusalén les lanzaran. Y en los días siguientes han hecho todo lo posible por cumplirlo. No solo contra las fuerzas israelíes o estadounidenses, sino también contra los mismos países del Golfo que pasaron meses presionando a Washington para que no empezara todo esto en primer lugar. Vaya forma de agradecer. A 5 días, el mapa de involucrados y en riesgo es mucho más grande que cuando cayeron las primeras bombas. Dentro de algunos años puede que miren hacia atrás y vean este día como el punto exacto en que todo el Medio Oriente se vino abajo y cayó en el vacío. Al grabar esto, es el 5.º día de la campaña de Estados Unidos e Israel contra la República Islámica, la campaña aérea más intensa en Medio Oriente desde la invasión de Irak en 2003. La fuerza combinada ha lanzado más de 1.000 municiones sobre innumerables objetivos, y recientemente los bombarderos furtivos B-2 se sumaron para aumentar la potencia. Las defensas aéreas de Irán cayeron en 12 horas, dejando el cielo iraní sin protección. Desde entonces, Washington y Jerusalén han destruido cerca de la mitad de los lanzadores de misiles iraníes. Ayer, las fuerzas de defensa de Israel lanzaron más de 250 municiones en una oleada contra el complejo de liderazgo del régimen en el centro de Teherán. Toda la administración considera que esta es solo la fase inicial. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó: "Los golpes más duros están por venir". Trump prevé al menos 4 o 5 semanas más de campaña. Históricamente, los presidentes no suelen exagerar la duración de una guerra al discutir sus planes. La primera ola de ataques que mató al líder supremo de Irán, Ali Khomeini, también acabó con gran parte de sus altos mandos, dejando al país en caos y casi en piloto automático. El secretario del Consejo de Defensa, Ali Shamkhani, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, Abdul Rahim Masavi, y prácticamente todo el aparato del régimen para rastrear y eliminar disidentes fueron confirmados como muertos. Se reporta que partes de la cadena de mando han dejado de funcionar y comandantes y personal siguen instrucciones antiguas o preescritas, o sin saber qué hacer. En medio de todo este caos, se estableció el domingo un consejo de liderazgo compuesto por el presidente, el jefe del Poder Judicial y un miembro del Consejo de Guardianes para gobernar, hasta que la Asamblea de Expertos. Ese es su nombre real. Puede elegir un nuevo líder supremo, normalmente con la deliberación de sus 88 miembros, pero estas no son circunstancias normales. Recuerda que solo ha habido 2 líderes supremos en la historia de la República Islámica, así que no es algo común. El país sufre bombardeos constantes y con la infraestructura de comunicaciones en ruinas en medio de un apagón de Internet autoimpuesto. La Guardia Revolucionaria Islámica presionó para nombrar pronto al próximo líder supremo, saltándose los procedimientos legales y supuestamente cambiando la asamblea a un formato semi-remoto. Se han dado reportes contradictorios sobre lo ocurrido. Algunos medios decían que las deliberaciones seguirían en la semana. Los medios de oposición, Irán Internacional, han informado que han elegido a Mujtaba Khomeini como el próximo líder supremo. Y aunque no podemos confirmar esto de manera independiente en este momento, no hay indicios que sugieran que el informe sea falso. Si es cierto, sería una de las mayores ironías de este conflicto. La revolución de 1979 buscó principalmente derrocar una monarquía hereditaria. Y sin embargo, medio siglo después, la República Islámica parece haberse convertido exactamente en eso. Mujtaba tenía un puesto clerical medio, enseñaba teología chiita y nunca ocupó un cargo formal en el gobierno. Aunque desde hace tiempo ha sido intermediario clave entre el líder supremo y la guardia, algunos análisis sugieren que fue elegido principalmente porque simplemente es el indicado. No importa hacia dónde vaya el régimen, si sobrevive y decide seguir luchando, él tiene la experiencia para resistir, aunque todo empeore. Y si el régimen finalmente se ve obligado a llegar a un acuerdo doloroso con Washington, él es una de las pocas figuras con suficiente peso entre los más radicales como para poder vender todo el asunto sin que parezca una capitulación. La incertidumbre sobre esta elección se debe a lo que supuestamente ocurrió. Israel atacó ayer el complejo de la Asamblea de Expertos en Qom, según fuentes israelíes, durante el conteo de votos para elegir al nuevo líder supremo.
Imágenes mostraron el edificio bombardeado y que la sede en Teherán fue atacada el día anterior. Irán afirma que el edificio de Qom fue evacuada, aunque los detalles siguen confusos. Pero la pregunta de quién lidera Irán podría terminar siendo secundaria ante si el país logra siquiera mantenerse unido, según un informe compartido por OSINT Defender. La CIA ha estado en conversaciones activas con la oposición kurda dentro de Irán e Irak sobre la posibilidad de proporcionarles apoyo militar con el objetivo explícito de fomentar un levantamiento popular. Al parecer, Trump habló antes con Mustafa Hijri, líder del Partido Democrático del Kurdistán iraní, y según altos funcionarios kurdos iraníes, se espera que fuerzas paramilitares kurdas participen en una operación terrestre en el oeste de Irán en los próximos días. Esto podría inmovilizar temporalmente a las fuerzas de seguridad iraníes en la región, pero desestabilizaría enormemente el futuro de Irán. La República Islámica y figuras opositoras como el príncipe heredero Reis Pahlavi solo coinciden en una cosa: estados étnicos. Separarse completamente de Irán es una línea roja que no apoyarían ni permitirían nunca. Antes de hablar de los ataques de represalia de Irán y su impacto en el Golfo, mencionemos brevemente a Francheco, nuestra plataforma de suscriptores. Cada semana publicamos 2 videos exclusivos y 2 artículos de expertos sobre los conflictos que moldean nuestro mundo, para quienes buscan profundizar más allá del canal principal. Ese es nuestro modelo habitual. Esta semana nos enfocaremos solo en contenido sobre Irán para quienes quieren profundizar en la historia más importante actual. Para quienes quieran probar antes de comprar, este miércoles lanzaremos un video detallado y gratuito de preguntas y respuestas sobre la guerra. Todo lo que tienes que hacer es ir a Warfronts, dirigirte a la sección de videos y disfrutar de media hora adicional de contenido extra sobre esta crisis. Sin registro ni pago, disfruta un video gratis. Si te gusta, considera suscribirte. El sitio normalmente cuesta $5 al mes o $50 al año. Eso es Warfronts. Y ahora volvamos al colapso en Medio Oriente, quedándose sin recursos. En las guerras es una apuesta segura que si golpeas, el otro lado te devolverá el golpe. Así que no debería sorprenderle a nadie que Irán esté respondiendo a la Operación León Rugiente con ataques de represalia generalizados, incluyendo bases estadounidenses y a Israel mismo. La Guardia Revolucionaria Islámica, IRGC, llegó a declarar que ya no quedaban líneas rojas y justificó sus ataques como defensa propia. Sin embargo, lo que sus misiles y drones han impactado realmente va mucho más allá de la defensa propia. Y está empezando a parecer que muy probablemente resulte en un conflicto regional de mucha mayor escala. 5 de los 6 miembros del Consejo de Cooperación del Golfo, o CCG, albergan importantes instalaciones militares estadounidenses. Irán advirtió que serían un objetivo legítimo si estalla una guerra, aunque los ataques de Estados Unidos no partan de esas bases. Manama, capital de Bahrein y sede de la Quinta Flota de Estados Unidos, fue impactada por drones Shahed en edificios residenciales altos. Y eso fue solo el comienzo en los suburbios. Justo afuera de Doha, un misil cayó en una zona poblada, bastante lejos de la base aérea estadounidense de Al Udeid. Pero en ningún lugar el daño fue más impactante que en Dubái, donde los Emiratos Árabes Unidos hasta ahora han logrado interceptar la gran mayoría de lo que ha llegado. El intenso bombardeo hizo que restos de misiles y drones destruidos cayeran por toda la ciudad. De cualquier forma, incluso golpeando el Hotel Fairmont, a solo 15 minutos del Burj Khalifa. Irán ha lanzado más de 500 misiles balísticos y 1.100 drones en todos los estados del Golfo, sin contar los bombardeos a Israel. A riesgo de quedarme corto de la semana, el Golfo no ha estado muy contento con esto. Qatar lleva años como mediador y pasó meses intentando evitar que el conflicto iniciara. Bueno, ahora se informa que Doha ha entrado en el conflicto. Sin embargo, los medios israelíes afirman que Qatar llevó a cabo ataques de represalia contra sitios de lanzamiento de misiles dentro de Irán. Los funcionarios qataríes han negado esto e insistido en que no se han unido a la coalición contra Irán. Aunque no está claro si bombardearon Irán, Doha no está contento con las acciones de Teherán. Qatar derribó ayer 2 aviones Su-24 iraníes cerca de su espacio aéreo e interceptó más de 100 misiles y drones, incluido uno dirigido al aeropuerto internacional Hamad. Emitió una declaración inusualmente contundente. Ataques como estos no quedarán sin respuesta. Los qataríes no están solos. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Bahrein advirtieron posibles represalias. Una gran preocupación en el Golfo es la escasez crítica de interceptores Patriot para derribar ataques iraníes. La situación es sombría. Bloomberg informó que las reservas de misiles Patriot de Qatar podrían acabarse en 4 días al ritmo actual.
Parece malo, pero fue hace 2 días. Los EAU tienen leve ventaja, pero siguen con niveles peligrosamente bajos. Podrían quedarse sin suministros en una semana al ritmo actual, y reabastecerse no es tan fácil como enviar más desde producción. Estados Unidos fabrica entre 50 y 60 interceptores Patriot al mes y la espera para nuevos pedidos es casi de 3 años. El cuello de botella en la producción se agrava aún más por el hecho de que estos mismos interceptores ya estaban siendo desviados a Ucrania, a los aliados de la OTAN en Europa del Este y al Pacífico, enfrentando despliegues contra China antes de que todo esto comenzara. Estos interceptores cuestan unos $3 millones cada uno y pueden requerirse hasta 3 para derribar un misil. Esta es una de las ventajas naturales de Irán. Fundamentalmente, es mucho más fácil lanzar un misil en la dirección general de sus enemigos que coordinar perfectamente y derribar la amenaza entrante. Todo esto merece ser reflexionado, porque al menos en los conflictos recientes que involucran a potencias occidentales y sus aliados, básicamente nos hemos acostumbrado a un entorno donde los sistemas de defensa antimisiles increíblemente precisos son la norma. En los ataques con misiles entre Irán e Israel en 2024 y 2025, Jerusalén y aliados derribaron más del 75% de los misiles lanzados por Teherán. Ese 25% restante es engañoso, pues incluye algunos que Israel no derribó porque no iban a zonas pobladas. Aunque las tasas de interceptación son altas en este conflicto, ya ha habido daños graves. Cuando esos interceptores se acaban, todo cambia, ¿verdad? Si una situación así llegara a materializarse, la relativa neutralidad que muchos de los países del Golfo han podido mantener hasta ahora se va a volver muy difícil de sostener muy rápido. Y aunque el peligro fluiría principalmente en una dirección, del Golfo hacia Irán, hay factores que complican la situación y que podrían hacer que esto escale a algo aún más peligroso para la región. El régimen de Teherán es muchas cosas, pero no blando. Están dispuestos a hacer casi cualquier cosa para mantenerse en el poder, como vimos cuando masacraron a decenas de miles de su propia gente durante las protestas de enero. Si se sienten acorralados, difícilmente tendrán incentivos para contenerse, aunque hasta ahora lo han hecho durante este conflicto. Un frente más, como si no fuera suficiente, aún hay un ángulo que no cubrimos. Una de las pocas piezas de la arquitectura de contención de la región que se había mantenido durante todo esto fue el alto al fuego de noviembre de 2024 entre Israel y Hezbollah. No fue un acuerdo perfecto y hubo tensiones políticas entre el grupo y el Estado libanés, pero durante 15 meses mantuvo la paz. Probablemente ya sabes a dónde va esto. Esa paz se perdió desde ayer. Recuerda que Hezbollah fue financiado y armado por Teherán durante décadas para protegerlo en caso de guerra. Aunque fueron aplastados en el último conflicto con Israel en 2024, siguen ahí, solo en forma reducida. Como era una misión crucial para la República Islámica, Hezbollah debía actuar. El 1 de marzo lo hizo. Lanzaron cohetes y drones contra una base militar israelí al sur de Haifa. Primer ataque tras el alto al fuego como represalia por el asesinato de Khomeini. El bombardeo fue insignificante. Israel interceptó casi todo y lo demás cayó en zonas abiertas sin víctimas. Pero las consecuencias políticas de romper ese alto al fuego resultarían ser cualquier cosa menos insignificantes. Alrededor de las 3 a.m., el 2 de marzo, ataques aéreos devastaron suburbios del sur de Beirut, el Valle de la Bekaa y pueblos del sur del Líbano. Las fuerzas de defensa de Israel atacaron unos 70 depósitos de armas y sitios de lanzamiento de cohetes en una oleada. Luego siguieron con ataques a centros de mando, comunicaciones y medios de Hezbollah en Beirut, destruyendo la sede de Al-Manar TV y Radio Al-Nur. Posteriormente, se emitieron órdenes de evacuación para unas 80 aldeas, en su mayoría a lo largo de la frontera sur del país. Para el 3 de marzo, Israel y Hezbollah ya estaban en plena escalada. Hezbollah atacó la base aérea de Ramat David con enjambres de drones, lanzó cohetes a los altos del Golán y a Mashav en el norte. Israel convocó a más de 100.000 reservistas, de nuevo lanzó una ofensiva terrestre en el sur del Líbano, con la División Territorial 91 cruzando la frontera para tomar terreno estratégico elevado. En este contexto sucedió algo inesperado en la historia libanesa. Para entender la importancia de esto, tienes que comprender cuánto control ha tenido Hezbollah sobre la política libanesa durante décadas. Desde 1982, el grupo se volvió como un estado dentro del estado.
Ellos recaudan impuestos, administran hospitales y escuelas, mantienen su propio aparato de seguridad y han acumulado un arsenal proporcionado por Irán. Eso ridiculiza los recursos estatales y a las Fuerzas Armadas libanesas. En su apogeo, el grupo contaba con 120.000 a 200.000 cohetes y misiles y gestionaba túneles en el sur que el gobierno no podía mapear. La comunidad internacional respondió con la resolución 1701 del Consejo de Seguridad de la ONU en 2006 para terminar la guerra de ese verano. El acuerdo estableció que Hezbollah se retiraría al norte del río Litani y las Fuerzas Armadas libanesas, con apoyo internacional, mantendrían el sur desmilitarizado. En la práctica, la FINUL fue uno de los ejercicios más costosos de hacer la vista gorda que la ONU haya intentado. Sus patrullas fueron restringidas, bloqueadas y ocasionalmente hostigadas por el grupo que estaban ahí para desmantelar. Ahora, parte de esto no fue completamente su culpa. Legalmente hablando, no podían lanzar misiones de manera independiente contra Hezbollah sin que las FAL estuvieran con ellos, a menos que fueran atacados directamente. Ningún líder libanés tenía como prioridad tomar medidas contra Hezbollah. Las secuelas de la guerra de 2024 en la que el gobierno libanés básicamente se quedó de brazos cruzados y observó. Israel volvió a la guerra con un grupo paramilitar dentro de sus fronteras, sin poder hacer mucho, pero parecía cerca de romper el estancamiento tras el alto al fuego. El gobierno libanés, cansado de ver arrastrado al país a una guerra en la que no tenía papel, recuperó la confianza. Comenzó a incautar ubicaciones de Hezbollah por primera vez en décadas. Este gobierno veía cómo el país era arrastrado a otro conflicto armado con su vecino en contra de su voluntad. Por los vínculos de Hezbollah con Teherán, eso superó lo que soñaron sus predecesores. Prohibición total e inmediata de las actividades militares y de seguridad de Hezbollah, con declaración presidencial al respecto. La decisión era definitiva e irreversible. Todo lo cual apunta a una sola cosa segura: un inminente infierno en Líbano que podría ser casi tan espectacular como el colapso en Irán. Así dejamos las cosas hoy. 5 días después, la campaña aérea más intensa en más de 20 años en Medio Oriente logró resultados innegables. Más que abrir una caja de Pandora, la hizo pedazos y esparció fragmentos de horror por la región. Si Washington lo logra, habrá transición en Irán, ya sea dentro de la República Islámica o cambiando el régimen mientras protege a sus aliados y pacifica Líbano. Será algo digno de los libros de historia, más evidencia para los fieles de MAGA de que la nueva mano dura de Trump es lo correcto. El enfoque está funcionando. Es un reto enorme. Solo el tiempo dirá si lo logran. Mientras tanto, por supuesto, estaremos aquí para mantenerlos informados paso a paso. Parece que nunca me voy. Gracias por vernos.